primitiva. Eso quiere decir que si agarran dos funciones de la clase y las componen, el resultado está en la clase. Y que también, si agarran un caso base y un caso recursivo y definen una H con ese caso base y ese caso recursivo, como les mostré recién, eso también está en la clase. O sea, es una clase cerrada por las operaciones de composición y recursión primitiva. ¿Conocen la noción de clase o conjunto cerrado por operaciones? Acá las operaciones son la composición y la recursión primitiva. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, una clase es PRC cuando las iniciales están, todas las iniciales están, y también están y está cerrada por recursión primitiva y composición. Me salió, no sé cómo. Pero yo en mi oficina tengo una máquina que hace mucho ruido y la pateo a veces. Y eso funciona, me imaginé que esto tenía que funcionar. Sí. ¿Cómo? No, sí, no, es una definición. Sí. Sí, solo sí pasan estas condiciones, sí. Las iniciales están y está cerrado por... Las definiciones se suelen escribir con un sí, pero son sí solo siempre, ¿no? Bueno, una cosa que uno puede ver es que las clases de funciones, las que vimos en la clase pasada, las Turing computables, las totales en realidad Turing computables, o sea, las que funciones para las cuales existe una máquina de... Primero, funciones totales, para las cuales existe una máquina de Turing que la computa, esa clase, la clase de funciones totales Turing computables, o pueden reemplazar Turing computables por, como les dije la clase pasada, computables en el lenguaje de programación que más les guste, siempre y cuando no sea demasiado débil. Esa clase es una clase PRC. Para probar esto, uno tiene que ver que las funciones iniciales son totales y Turing computables, y que si agarro dos o más funciones totales Turing computables y las compongo, entonces esa función también es total Turing computable, y que si hago recursión primitiva sobre funciones totales Turing computables, entonces lo que obtengo es también una función total Turing computable. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver, no sé si ahora o más adelante, pero es bastante creíble, ¿no? Porque componer dos... a veces falla. Componer dos funciones es como, bueno, llamar a una máquina que haga algo, el resultado tiene que estar en algún lugar de la cinta, y ahí recién llamo a la segunda máquina, pero que toma como entrada el resultado de la primera. Eso es componer funciones, ¿no es cierto? Y después hay que ver que se puede hacer recursión primitiva también. Observen que siempre que uno hace recursión primitiva sobre funciones que son totales, obtiene una función total. Claro, la recursión primitiva evita la indefinición. Es una recursión que siempre llega al caso base en t pasos, ¿no? H de t más 1 en t más un paso llega a 0, porque h de t más 1 llama a h de t llama a h de t menos 1, h de t menos 2, hasta h de 0. ¿No? Así que siempre está definida. ¿Se entiende esto? Bueno, es simple ver eso. No, creo que lo vamos a ver más adelante, pero en todo caso no es algo complicado. Y ahora por fin sí, la definición de cuándo una función es primitiva recursiva. Vamos a decir que una función es primitiva recursiva cuando se puede obtener a partir de las funciones iniciales por un número finito de aplicaciones de composición o de recursión primitiva. Entonces, en realidad, una función es primitiva recursiva cuando tiene una cadena de formación, una función f. F es primitiva recursiva si existe una cadena de funciones f1, f2, f3, hasta fn, donde esta es la función que quería construir, y cada una de estas o es una función inicial o es, por ejemplo, composición de dos funciones que estaban antes en la lista, o se forma por recursión primitiva de funciones que estaban antes en la lista, ¿no? Este es como el programa para f, digamos. Es la cadena de formación. Si es una función inicial, por ejemplo, bueno, uno dirá directamente f, total f es inicial, listo. Pero si era la composición de dos iniciales, f1 y f2, uno dirá, bueno, f1
es inicial, por lo tanto primitiva recursiva, F2 es inicial, por lo tanto primitiva recursiva, y F3, que se define como, por ejemplo, F1 compuesto con F2, es también primitiva recursiva porque es la composición de dos funciones que estaban antes en la lista. Eso quiere decir aplicar un número finito de veces composición o recursión primitiva, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, y lo que se puede ver es que una función... Entonces, primitiva recursiva es una propuesta para definir lo efectivo, lo mecánicamente calculable. Ahora nuestra propuesta es no que hay una máquina con estados y cintas y cabezas que se mueven, sino, bueno, otra noción en principio, que no llamamos computable, llamamos primitiva recursiva, y decimos una función es primitiva recursiva cuando, cuando se puede formar a partir de las iniciales solamente aplicando composición o recursión primitiva. Esas son las primitivas recursivas. ¿Sí? Es una propuesta de una clase de funciones efectivas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la noción de clase de funciones PRC, que es un conjunto de funciones en donde están las iniciales y además ese conjunto de funciones está cerrada por dos operaciones. Las dos operaciones son la composición y la recursión primitiva. Lo que uno puede ver es que las funciones primitivas recursivas son la clase PRC más chica. Más chica en el sentido de la inclusión de conjuntos. Entonces uno puede tener una clase PRC acá, y otra clase PRC acá, y otra clase PRC acá, y otra clase PRC acá. Bueno, la intersección de todas las clases PRC, esas son las primitivas recursivas. ¿Y un ejemplo de dos clases PRC distintas? Está bien, entonces, esa es una buena pregunta. ¿Por qué habría más de una clase PRC? A lo mejor hay una única clase PRC. Es más, uno podría pensar, tal vez las clases PRC son todas las funciones. De naturales en naturales siempre, o de tuples de naturales en naturales. El objeto de estudio en computabilidad son las funciones de tuples de naturales en naturales. Nunca voy a hablar de otro tipo de funciones. No voy a hablar de funciones de reales, ¿está bien? Bueno, es una buena pregunta. Si me creen que existe una función que no es primitiva recursiva, y a esa función la llamamos f, entonces la clase de funciones primitivas recursivas es distinta a la clase de funciones primitiva recursiva unión f, porque les dije que f no era primitiva recursiva. Esta es una clase PRC. Ahora lo vamos a ver ahora, pero esta no es una clase PRC, porque no está cerrada por composición, por ejemplo. Por ejemplo, está f, pero no está sucesor de f, que sería componer una inicial con f, o f del sucesor, o en fin, bueno, un montón de cosas más. Pero lo que uno puede hacer es clausurar esta clase por composición de recursión primitiva, y ahí sí esta es una clase PRC, una vez que uno clausura, ¿no? Clausura todo esto por esas operaciones, composición y recursión primitiva. ¿Qué significa clausurar? Bueno, clausurar es lo que en matemáticas se llama clausurar, es hacer este procedimiento de inflar el conjunto hasta no poder más. Agarro dos, las compongo, la pongo. Agarro dos, hago recursión primitiva, la pongo. Cualesquiera dos las tomo, les hago la operación y las pongo. O sea, todas controlan con las dos operaciones que... Con las dos operaciones para mezclar, que son composición y recursión primitiva. Eso es clausurar un conjunto por, en este caso, estas dos operaciones. ¿Sí? Ahí uno obtiene un conjunto cerrado por composición y recursión primitiva, justamente porque lo que hice fue cerrarlo, clausurarlo por estas operaciones. Y son distintos, son dos clases distintas. En una está f y en otra no está f. Pero esto solo me lo creen si antes me creyeron que existía una función que no era primitiva recursiva. Todavía no sabemos esto. Créanme, existen funciones que no son primitivas recursivas. Hay un argumento muy sencillo para ver eso, pero lo vemos un poquito más adelante. Pero si la que no es primitiva recursiva, por más que clausures el conjunto... Y va a estar siempre, ¿no? Claro, que nunca va a ser primitivo recursivo, porque tiene una No. función... Ah, Claro. Este conjunto es más grande. Esto pasa, ¿no? Este conjunto es más grande que este. Y son dos conjuntos PRC. Entonces, ¿hay dos conjuntos PRC? Sí.
siempre y cuando me crean que existe una función que no es primitiva recursiva. Eso no se los conté todavía. Pero y el segundo no es PRC, porque tiene una función que no es primitiva recursiva. No, sí, porque PRC es PRC. Sí, porque el PRC quiere decir que están las iniciales y que está cerrado por composición y recursión. Pero este tiene Pero más además, cosas. claro. Este tiene más cosas. Este tiene una F además. Además de todo eso tiene una F, que no era inicial ciertamente, porque les dije que F no era primitiva recursiva. ¿Sí? Inicial no puede ser. ¿Se entiende esto? Claro. Y así uno podría hacerlo, por ejemplo, con distintos ejemplos de funciones no primitivas recursivas, pero en este punto ustedes podrían cuestionarme, bueno, pero ¿por qué existen funciones no primitivas recursivas? Es así, ya se los voy a contar en un ratito, ¿está bien? ¿Entienden esto? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Está bien? Entonces, quiero probar este teorema. ¿Una función es primitiva recursiva? Sí, solo sí, pertenece a toda clase PRC. ¿Cómo se prueba? Bueno, hay que ver el sí, solo sí. De derecha a izquierda. La clase de funciones primitivas recursivas es una clase PRC. Porque la clase de funciones primitivas recursivas son todas las funciones que se pueden formar a partir de las iniciales, aplicando un número finito de veces la composición o la recursión primitiva. O sea que esa clase, por definición, está cerrada por composición y recursión primitiva. Por la misma definición de qué quiere decir primitivo recursivo. ¿Está bien eso? Así que la clase de funciones primitivas recursivas es una clase PRC. Por lo tanto, ahora estoy suponiendo que vale la parte derecha. Como f, una función cualquiera, si f, cualquier función, pertenece a toda clase PRC, en particular pertenece a la clase de funciones primitivas recursivas. O sea que si f pertenece a toda clase PRC, en particular es primitiva recursiva. ¿No? ¿Está bien eso? ¿Entienden que la clase de funciones primitivas recursivas, todas las primitivas recursivas, ni más ni menos, es una clase PRC? Es una clase cerrada por las operaciones. ¿Sí? Bueno, ¿está bien esa implicación? ¿Todos entienden esto? La otra implicación, de izquierda a derecha, entonces vamos a suponer que tenemos una función f primitiva recursiva y quiero ver que esa función f está en cualquier clase PRC, en la que ustedes me den, yo no sé cuál es, porque tengo que probar que está en toda clase PRC, ¿no? Entonces, acá vi un palo la otra vez para señalar. Acá, como tengo que ver que pertenece a toda clase PRC, entonces tomo una f cualquiera primitiva recursiva y quiero ver que está en una clase PRC cualquiera arbitraria C. Entonces, como f es primitiva recursiva, bueno, se la puede construir, como ya saben que hay que construir las primitivas recursivas, o sea, con una lista finita de funciones donde cada una de estas o es inicial o es composición o recursión primitiva de funciones que estaban antes en la lista, y la última es f. ¿Sí? Pero entonces es muy fácil ver por inducción que cada una de estas funciones, cada una de ellas, está en la clase C. Eso es muy fácil verlo por inducción, porque uno dice, bueno, si una función era inicial, entonces va a estar en la clase PRC, porque las PRC tienen todas las iniciales, y después, si no, es recursión, por ejemplo, es composición de otras dos que estaban antes en la lista, pero si están antes en la lista, usan una hipótesis inductiva, hacen inducción en n, ¿no? En el tamaño de la lista. Si estaban antes en la lista, ya estaban en la clase, por lo tanto esta también va a estar en la clase porque la clase era PRC, es una inducción de media línea. Entonces, todas las funciones de la lista están en la clase C, en particular la última. Listo, eso es lo que había que probar. Que la función f, que es la última, estaba en la clase C. C es una clase arbitraria, pero PRC, pero arbitraria. No saben cuál es. Lo único que saben es que es PRC, que es cerrada por composición y recursión primitiva, que contiene las iniciales. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Este teorema dice entonces que la clase de funciones primitivas recursivas es la clase PRC más chica.
La más chica de todas. La que no tiene ninguna función que no sea Extra. PRC agregada. Exacto. ¿Sí? Bueno. Y ahora surge esta pregunta de si será que... entonces hay varias comparaciones que uno puede hacer, ¿no? Porque en la clase pasada vimos una noción de efectividad y ahora estamos viendo otra. En la clase pasada vimos la noción de función Turing computable. Y estaban las parciales o las totales. Uno podría preguntarse si una función parcial Turing computable, ¿qué relación hay entre una función parcial Turing computable y una primitiva recursiva? Es un poco injusta la comparación, porque ninguna primitiva recursiva es estrictamente parcial. Todas las primitivas recursivas son totales. Así que si uno se pregunta, ¿será lo mismo una función parcial computable, parcial Turing computable, a las primitivas recursivas? Y seguro que no, porque hay funciones estrictamente parciales computables. Vimos una de si x era par, le volvía x, y si x era impar, se colgaba, se indefinía. Esa es una función parcial computable. Y esa seguro que no puede ser primitiva recursiva, porque las primitivas recursivas son todas totales. Entonces no tiene mucho sentido compararlas con las estrictamente parciales. Tiene más sentido, en cambio, comparar las primitivas recursivas con las totales Turing computables. ¿Qué tal? ¿Será lo mismo ahí? ¿Será lo mismo de hablar de primitiva recursiva a total Turing computable? ¿O habrá alguna implicación que vale? Bueno, ¿habrá alguna implicación que vale? ¿Total Turing computable implica primitiva recursiva? ¿O primitiva recursiva implica total y Turing computable? La segunda, parece que sí. La segunda sí. La segunda vale, seguro. ¿Por qué? Porque la clase de funciones totales Turing computables es una clase PRC. Y la clase de funciones primitivas recursivas está incluida en cualquier clase PRC. O sea que está incluida en esta clase. Eso quiere decir que si es primitiva recursiva es total y Turing computable. ¿No? ¿Eso lo ven? También uno puede hacerlo directo, ¿no? Es decir, bueno, si es total, si es primitiva recursiva, bueno, se arma una máquina de Turing que lo hace, ¿no? Bien, se puede. Hay que hacer una demostración para eso, pero bueno, es posible. Pero en el fondo es eso, ¿no? La clase de funciones totales Turing computables es una clase PRC, como la clase de funciones primitivas recursivas es una clase PRC incluida en cualquier otra clase PRC, en particular está incluida en la clase de funciones totales Turing computables. Y eso quiere decir que si es primitiva recursiva, entonces es total y Turing computable. ¿Está bien esto? La otra implicación, preguntarse sobre... Esta ya les dije, es medio injusta, porque no toda función estrictamente parcial va a ser primitiva recursiva, porque todas las primitivas recursivas son totales. Pero ¿qué tal? ¿Será que toda función total Turing computable es primitiva recursiva? Si una función es programable por una máquina de Turing, o reemplacen eso por es programable en lenguaje de programación que más les guste. Entonces, ¿será también primitiva recursiva? ¿Habrá una forma de cambiarla para que sea primitiva recursiva? Por ejemplo, agarren Haskell en lugar de total Turing computable, que es lo mismo, ¿eh? Las funciones totales de Haskell, las que se pueden programar en Haskell, son las mismas totales Turing computable. Entonces agarran una función en Haskell, que es, esto los matemáticos... no, los matemáticos también saben porque pasaron por álgebra. Haskell es un programa, es un lenguaje que es muy parecido de las primitivas recursivas en el fondo, porque permite componer y hacer recursión. Lo que pasa es que permite hacer otros tipos de recursiones más generales que la recursión primitiva que estamos estudiando nosotros, ¿no? Entonces, podrían preguntarse, ¿será que cualquier programa en Haskell lo puedo reescribir en el lenguaje de las primitivas recursivas? Esto es que todas las recursiones de Haskell las restringo a esta forma de recursión, en donde h de t más 1 solo depende de h de t, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Se puede o no?
No sé, es difícil, no lo vamos a responder ahora, pero ¿entienden la pregunta? ¿Sí? Dejo abierta la pregunta, entonces, ¿será que toda función total tiene incomputable es primitiva recursiva? Bueno, miren, ahora vamos a ver algunos ejemplos de funciones primitivas recursivas. La función suma, ¿no? La función suma es una función de dos variables que devuelve la suma de sus dos variables. Es primitiva recursiva porque, y ahora uno en realidad dice esto, antes de leer lo que está en la pantalla. ¿Ven acá si escribo grande? ¿Prendo la luz? Entonces, izquiérdense. Pasa que ahí no se ve mucho miren, la suma. Sí, bloquea un poco lejos. Suma de x y es... No, entonces, suma de x y es x y. Bueno, está bien. Pero la quiero escribir de forma recursiva, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, suma de x, 0 y x, ¿no? Y después suma de x, t más 1, ¿no? ¿Qué es? Es, bueno, 1 más suma de xt, ¿no? ¿Está bien esto? O 1 más, puedo decir, es el sucesor de suma de xt, ¿no? Es lo mismo. Entonces es el sucesor de suma de xt. Entonces, bueno, acá tengo una función constante que devuelve x, ese sería el caso base. Y acá tengo la composición de suma xt, pero eso es válido. Yo puedo definir suma de xt más 1 en función de suma de t. Justamente esa es la gracia de la recursión primitiva. Y a eso le aplico la función sucesor, que sé que es primitiva recursiva porque es una función inicial. ¿Entienden? Bueno, listo. Salvo que esta definición no se ajusta exactamente a la estructura que pedí para la recursión primitiva. Porque para la recursión primitiva había pedido esta estructura. Ahora no se ve esto, ¿no? Bueno. En el caso base tenía que haber una función. Acá no hay una función. Pero eso lo podemos arreglar. Porque ¿qué función pongo? Claro, la identidad. ¿Y cómo se llama la identidad? Claro, es la que proyecta la primer componente de una upla de una coordenada. Así que esa se llama, bueno, se llama U11 de X. Eso está, entonces está bien, ahí nos vamos ajustando, ¿no? Esta F entonces es la U11. Por supuesto estoy pensando que n es 1, ¿no? Porque la suma es una función binaria, ¿no? Que recibe dos parámetros, con lo cual acá, para ajustar esta definición, n tiene que ser 1, ¿no? O sea, todo esto es una sola variable. Y acá es f de esa variable. Bueno, acá no la llamé x, ¿está bien? De x1, lo mismo. ¿Está bien eso? Así que el caso base lo arreglamos. Y el caso recursivo, bueno, acá dice que tiene que haber una g que tome, en este caso, n más 2 parámetros. En nuestro caso, ¿cuánto sería? 3 parámetros. El primero tiene que ser h de xt, que ese lo tenemos. Bueno, h de suma acá, ¿no? El primero lo tenemos, pero los otros no. Entonces, si uno se pone muy hincha pelota, dice, no, bueno, pero esto no es recursión primitiva porque no se ajusta a esta definición. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la reescribimos un poquito a la función. Entonces, no ponemos esto
aunque va a ser lo mismo, sino que ponemos G, o llámenla como quieran, de suma de xt, coma, ¿qué me falta poner? X, coma, t, ¿no es cierto? Así sí se ajusta. Pero ahora, claro, uno tiene que ver que G es primitiva recursiva también. ¿Pero qué hace G acá? ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Claro, proyectar el primer parámetro de una terna. Nada más que eso. O sea, G es esto, ¿no? G es U, no me acuerdo dónde iba, 3, 1 o 1, 3, no me acuerdo. Bueno. Está bien, la que proyecta la primer componente de la 3, 1. ¿Sí? Esta es primitiva recursiva. Esta es primitiva recursiva porque es un proyector. Esta también, por lo mismo. Entonces ahora sí, tengo definida la recursión primitiva en términos solo de primitivas recursivas. ¿No te falta el sucesor? ¿No? ¿No te falta el sucesor? Sí, tiene razón, gracias. El sucesor. Adentro de esa G no la puedes poner en la definición, ¿no? A esto le aplico sucesor, ¿no es cierto? ¿Así? O también se lo podía aplicar acá, pero ahí no me cansaría con la... ¿Por qué no es G sucesor de U? Bueno, lo que pasa es que G tiene que ser una función de 3 variables y quiero que se ajuste exactamente a esa definición. El sucesor no es una función de 3 variables, es una función de una variable. Pero Ahí te pide G de n más 2 variables, pero n es 1 en nuestro ejemplo. Con lo cual tiene que tomar una terna. Esto, solo si no, la primera vez lo hacemos así. Después ya lo hacemos como le decía al principio, se dan cuenta que esa es la recursión primitiva. Pero les quiero decir que hay... Sí. Bueno, poner el sucesor en 1, o sea, sucesor de 1, 3 Sí. arriba. Sí, claro. Sí, la G es esa. Sucesor de U31 de esto. Sí, eso, lo que está escrito, sí. No hace falta que la llamen G, pueden poner acá si quieren U, lo mismo. ¿Está bien eso? ¿Se entiende esto? Dependiendo de lo que aplicaste, es como si tuviera una G' aplicaste. Claro. No estaba dentro de eso la definición. La G viene, o sea, una H. Decimos que una H se obtiene Sí, pero... a partir de F y G por recursión primitiva. ¿Cuándo pasa eso? Acá suma se obtiene a partir de esta y esta función. A esta la podemos llamar de otra manera si quieren, ¿no? No, porque G tiene que recibir N más 2. Claro. Sí, no, está bien. Esta digo, ¿no? A esta la podemos llamar G o G'. Pero no recibe N más 2. Sí, recibe esto y esto. ¿Qué hace? No, esa. Proyecta la primera y le aplica sucesor. Esta G Está bien siendo diferente. de X1, X2, X3, ¿qué hace? Hace sucesor de U31, de X1, X2, X3. ¿Está bien esto? Bueno, entonces, está bien. ¿Y por qué es primitiva recursiva esto? Y porque es la composición de dos primitivas recursivas. ¿Y por qué estas son primitivas recursivas? Porque son iniciales. Entonces tengo dos iniciales, las compongo, obtengo G, tengo una primitiva recursiva, esta también es una primitiva recursiva, entonces listo, obtuve suma a partir de dos primitivas recursivas, una que es esta y otra que es esta, o digamos la composición de esas dos. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Pero estaba bien el ejemplo inicial, este que había puesto acá que lo taché. Solo que les quería hacer notar que si van a la definición exacta de cómo definimos primitivas recursivas, bueno, hay algunas cosas que no encajan perfectamente, pero siempre se arreglan poniendo funciones de más calidades, de más proyectores. Lo importante al final, en el fondo, lo importante es que suma de xt más 1 solo depende de suma de xt. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bueno, Sí. para lograr con funciones, entonces lo que vamos a querer hacer es tener como estos dos generadores
Sí. El inicial que sería siempre poder a partir de 0 y siempre poder partir de t más 1 formulándolo en relación a t busca t. Claro. O sea, eso va a ser así siempre. Así funciona la recursión primitiva. Sí, sí. La recursión primitiva funciona así, un caso base y un caso recursivo. Pero es una recursión muy controlada, porque siempre para saber cuánto vale el valor de la función en t más 1, solo necesitas saber cuánto vale la función en el valor t. Y a eso aplicarle cosas. En este caso fue S y U, estas cosas de acá. ¿Sí? Pero la información importante solo está en suma de x, t. A eso le haces cosas. En este caso hacerle cosas quería decir aplicar el sucesor. Básicamente, o bueno, otras cosas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sigo? Bueno. Voy a volver a apagar la luz porque si no, no se ve bien con la cámara. Entonces, miren, ahí tenemos entonces un ejemplo de función primitiva recursiva. Miren, ¿no? Entonces, bueno, acá está lo mismo que escribí en el pizarrón, ¿no? Incluso la llamé igual. G de x1, x2, x3, el sucesor de U31, x1, x2, x3. Y esta es la G que me hace falta poner acá en el caso recursivo. ¿Está bien? Y en el caso base, bueno, era la identidad solamente, que es primitiva recursiva. ¿Está bien? Bueno, miren, un montón de otras funciones son primitivas recursivas. Eso van a ver muchas en la práctica. Un montón. Me atrevería a decir cualquiera que se les ocurra tirarme ahora. Siempre funcionan en números, en números, en números naturales, en números naturales. Por ejemplo, el producto, el factorial, la potencia, la resta dentro de los números naturales, que las definimos de esa manera, como la resta o cero si daba negativo. Y después esta función que va a ser importante para lo que viene, que es una función que manda el 0 al 1 y cualquier otro número distinto de 0 al 0. Es una especie de negación si interpretamos, bueno, al 0 y al resto de los números como falso y verdadero, verdadero y falso. De alguna forma, lo importante es que manda el 0 al 1 y el 1 al 0, pero claro, son funciones totales. Entonces manda el 0 al 1, el 1 al 0, el 2 al 0, el 3 al 0, el 4 al 0. Bueno, ese se llama alfa. ¿Está bien? No, el 0 al 1, manda el 0 al 1, el 1 al 0, el 2 al 0, el 3 al 0. No sé si dije eso u otra cosa, porque tengo memoria de muy corto plazo. Bueno, esa función que está ahí. ¿Ven? Esa es primitiva recursiva. Todas estas cosas las van a ver en la práctica. En la práctica van a entrenar cómo programar funciones primitivas recursivas. ¿Sí? Y tienen solo dos herramientas para programar. O la composición de cosas que ya saben que son primitivas recursivas, o la recursión primitiva sobre cosas que ya saben que son primitivas recursivas. Y ahí uno se va haciendo una batería más y más grande de funciones. Por ejemplo, ahora ya sabemos que la suma es primitiva recursiva. Entonces ahora a partir de ahora la uso como si fuera primitiva. Como si fuera inicial, digamos. No es inicial, pero entienden, la uso como... ¿Está bien? Nada, es una primitiva recursiva, ¿listo? La puedo componer con otra cosa, es primitiva recursiva. ¿Sí? Y de vuelta, entonces muchas, no sé... una, por ejemplo, torre de potencias, ¿no? X a la X a la X a la X n veces. Es una función que recibe X y n. Y hace X a la X a la X a la X n veces. Eso también, y crece muy rápido. Pero es primitiva recursiva. O no sé, qué sé yo... bueno, muchas otras que vamos a ver en la teórica. Por ejemplo, decidir si un número es primo o no. También va a ser primitiva recursiva, pero eso relacionamos a la clase que viene. Y entonces uno está tentado de vuelta a preguntarse, bueno, ¿será que son todas las computables? ¿Todas las totales tienen computables? Y no lo respondo todavía. Entonces, ahora vamos a trabajar con... con predicados. Los predicados son, solamente llamo predicado a una función que devuelve 0 o 1. El valor de la función va a ser siempre 0 o 1.
El 0 lo interpreto como falso, el 1 lo interpreto como verdadero y por eso lo llamo predicado. Pero son funciones especiales. Funciones que tienen una condición adicional, que es que el codominio es 0, 1, nada más. Los predicados primitivos recursivos son los que se representan por funciones primitivas recursivas. Por ejemplo, el predicado x menor o igual que y, que es una función que toma dos parámetros, x e y devuelve verdadero cuando x es menor o igual que y falso en caso contrario. Verdadero quiere decir 1 y falso quiere decir 0. ¿Está bien? Entonces es una función que, dados x e y, devuelve 1 cuando x es menor o igual que y 0 caso contrario. Esa es primitiva recursiva porque se puede escribir de esta manera. Alfa de x menos y. Miren, si x es menor o igual que y, x menos y es un número que x menos y es un número, bueno, menor o igual que 0, pero acá, por cómo definimos el menos, es un número igual a 0, porque es la resta la estamos haciendo de los números naturales, no hay números negativos, los negativos se vuelven todos al 0, ¿no? Así que x menos y es 0, y entonces alfa de 0 da 1. Entonces, cuando x es menor o igual que y, alfa de x menos y es verdadero. 1. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Cuando en cambio x es mayor que y, cuando x es más grande, estricto que y, entonces x menos y, ¿cuánto va a ser? Va a ser mayor que 0. Mayor estricto que 0. ¿Está bien eso? Y alfa de un número mayor estricto que 0 es 0. Entonces, si x es mayor estricto que y, alfa de x menos y es 0. Que es falso. Entonces, cuando x fue menor o igual que y, la expresión me dio verdadera. Y cuando x no era menor o igual que y, o sea, x era mayor estricto que y, la expresión me dio falsa. Entonces, la función ser menor o igual a es primitiva recursiva porque la pude formar solamente componiendo dos primitivas recursivas. Las dos primitivas recursivas fueron el alfa y el menos, que no lo vimos en la materia, en la clase, quiero decir, pero lo van a ver o lo tienen como ejercicio. ¿Se entiende esto? Mediante la composición de dos primitivas recursivas, que son alfa y el menos, pude definir la función ser menor o igual que. Ser menor o igual a. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Cómo es eso entonces? Por ejemplo, 1 menos 3 es 0. Sí. Es este menos con puntito. Yo le digo menos, pero es... Hay un puntito. Sí, hay un puntito, pero aunque no lo hubiera. El menos que vamos a estar usando es siempre el menos. Es una función total. Entonces tengo que poder restar dos números cualesquiera naturales y obtener siempre un número natural. Hay muchas maneras de definirlo. A lo mejor, si este era más grande que este, si este era más grande que este, lo puedo definir como 8. No importa, bueno, lo defino como 0, pero... ¿Está bien? Si intento restar... Si este... Perdón, al revés, otra vez lo dije al revés. Si este es más grande que este, intento restar de más, lo puedo definir de otra forma, ¿está bien? Lo defino como 0. Para que la resta cuando tiene sentido sea la resta. Y cuando no tiene sentido sea, no sé, pongámonos de acuerdo en un número, puede ser otro. Bueno, es 0, pero... ¿Está bien? Es una definición, no importa. Realmente no vamos a querer restar... No vamos a querer trabajar con restas que no den negativo, ¿no? Así que... ¿Está bien? Igual no hay nada malo, todo esto se podría definir en los números enteros también.
Es solo para que sea más simple. Trabajamos con números naturales. Nada más con números naturales. Pero no hay nada, no nos perdemos de nada realmente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Y entonces ahora vamos a empezar a hablar de qué pasa con operaciones lógicas y las funciones primitivas recursivas, o más en general, qué pasa con las operaciones lógicas y las clases PRC. Entonces, operaciones lógicas, vamos a trabajar con conjunción, disyunción y negación. Eso saben lo que es. No importa que no hayamos hecho la parte de lógica. Lógica no va a hablar de eso realmente, de qué es la disyunción. Bueno, sí, va a hablar al principio, la primera clase, pero la disyunción ya saben lo que es. La conjunción ya saben lo que es. Y la negación ya saben lo que es. Tiene una tabla de verdad, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. ¿Está bien? Y la disyunción. Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. ¿Está bien? ¿De acuerdo en eso? Bueno, lógica no trata de eso, bueno, una partecita simple, inicial. ¿Está bien? Y la negación de verdadero es falso, y la negación de falso es verdadero. Entonces, el resultado dice, si C es una clase PRC y tenemos dos predicados de la clase, es una clase de predicados, por ejemplo, o no, de funciones, pero si tomamos dos predicados de la clase, entonces la negación de uno de los predicados, la conjunción y la disyunción de los predicados están en la clase. Esto quiere decir que si P y Q son, por ejemplo, primitivas recursivas, entonces la disyunción, conjunción y negación es primitiva recursiva. Pero este resultado es más general, porque permite, por ejemplo, instanciar la clase PRC en principio otra, o tal vez son iguales, clases PRC. Por ejemplo, la clase de funciones totales tiro incomputables. Si tomo un predicado que es total y tiro incomputable, entonces la negación también es total y tiro incomputable. O si toman dos predicados totales tiro incomputable, entonces la conjunción también es total tiro incomputable. ¿Sí? El hecho de que se pueda instanciar esto en cualquier clase PRC, que a esta altura no queda muy claro cuántas hay o si es útil o no, es por lo pronto más general que solamente hablar de las primitivas recursivas. Las primitivas recursivas son una clase PRC. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo se prueba esto? Y bueno, hay que rebuscárselas para definir la negación, la conjunción y la disyunción con las herramientas que tenemos, que son primitivas recursivas, composición o recursión primitiva. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en la negación, ¿cómo se puede...? Si P es un predicado primitivo recursivo, por ejemplo, no P. Claro, es el alfa, ¿no? Claro. Entonces, no P se puede definir como alfa de P, porque, bueno, si P devolvía 0, alfa de P da 1, y si P devolvía 1, alfa de P da 0. Ahí no puse los argumentos, pero P tendrá n argumentos, no importa, ¿no? No escribí los argumentos porque no hacen falta. Es simplemente la composición de alfa y P. Es la composición de alfa y P. Bueno, alfa es primitiva recursiva. Si suponíamos que P era primitiva recursiva, entonces alfa de P es primitiva recursiva. Y si no, en el caso más general, si P estaba en la clase, como alfa también va a estar en la clase, porque alfa es primitiva recursiva, por lo tanto está en cualquier clase PRC, la composición de alfa y P también está en la clase, porque la clase es una clase PRC, o sea que está cerrada por composición. ¿Se entiende? Alfa de P está en la clase C, ¿por qué? Porque alfa tiene que estar por ser primitiva recursiva y P está por hipótesis. Por tanto, la composición está, porque la clase es una clase PRC, cerrada por composición. También está cerrada por recursión primitiva. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Y la conjunción se puede definir como el producto. Claro, porque la conjunción es verdadera
Cuando los dos argumentos son verdaderos. Y en ese caso el producto da 1, porque verdadero quiere decir 1. Así que 1 por 1, ¿vieron la tabla que les dije recién? Verdadero y verdadero, verdadero. Y todo lo demás son falsos. 1 por 1, 1. Y todo lo demás son 0, porque hay un multiplico por 0 en algún lado, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Lo escribiría en el pizarrón, pero como tengo que ir hasta allá, prender la luz. No, ¿quieren que lo escriba? Sí. ¿Quieren? Sí, si quieren, te agradezco. ¿Me prendés la luz? Gracias. Miren. Pero después le voy a abrir la bola sofá. Un ratito. Gracias. Es la del medio. La del medio. Es un poco fuerte, pero... Miren. Esto quiero decirlo. P y Q se define de esta manera, ¿no? La tabla de verdad es esta, ¿no? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, si en lugar, ¿cómo hago para definir el índice? A este par lo tengo que mandar a este, a este par lo tengo que mandar a este, a este par lo tengo que mandar a este y a este par lo tengo que mandar a este. Pero solo puedo usar operaciones que sean primitivas recursivas. Por ejemplo, el producto. El producto es primitivo recursivo. No lo vimos en esta clase, pero lo tienen como ejercicio, lo van a ver en la práctica. Entonces, si multiplico 1 por 1, bueno, da 1, que es justo lo que tiene que dar. Y si multiplico 1 por 0, da 0, que es justo lo que tiene que dar. ¿Ven? Y si multiplico 0 por 1 da 0, que es justo lo que tiene que dar. Y acá también es justo lo que tiene que dar. Entonces, listo. La conjunción es primitiva recursiva, porque es el producto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y la disyunción también es primitiva recursiva. Si P y Q son primitivas recursivas, o más en general, si P y Q están en la clase PRC, entonces la disyunción de P y Q también está en la clase PRC, porque la disyunción se puede escribir en términos de la conjunción y de la negación. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. A mí como que efectivamente me sale que también podrías definir la disyunción haciendo cosas con la suma y con una... También, sí. Podríamos, por ejemplo, usar lo que habíamos visto de que el mayor igual era Sí. R y decir, tipo, bueno, quiero que la suma sea mayor o igual que 2 o algo así. Pero mayor o igual que 2 no, porque falso o falso es falso, ¿no? Sí, usando ese tipo de técnicas, sí, seguro. Sí. Yo acá decidí usar ya lo que sabía por los ítems anteriores que estaban en la clase y simplemente los compongo, ¿no? La negación de la conjunción entre la negación de P y la negación de Q, esa es la disyunción de P y Q. Ian, ¿estás ahí? ¿Se ve ahí el...? Bueno, ahora seguro que no. ¿Ahí se ve? ¿Seguro? Bueno. Ah, bueno, listo, dale. Bueno, entonces sigo con la luz prendida. Ven ustedes, acá. Bueno, entonces, miren. Como corolario de este enunciado, si instanciamos la clase C en distintas clases PRC, obtenemos distintas cosas. Por ejemplo, si instanciamos la clase C en la clase de funciones primitivas recursivas, obtenemos el siguiente enunciado. Si P y Q son primitivos recursivos, entonces también son primitivos recursivos la disyunción, conjunción y negación. Pero si instanciamos la clase C en la clase de funciones totales tiro incomputables, obtenemos el enunciado. Si P y Q son totales tiro incomputables, entonces también son totales tiro incomputables la negación, conjunción, disyunción. Ven, la gracia de trabajar con primitivas recursivas, con clases PRC, es que uno después puede instanciar en distintas clases PRC, si es que hay distintas clases PRC. Bueno, hay, como les expliqué recién, pero interesantes, digamos. ¿Está bien? Otra cosa que se puede hacer con las clases PRC
es definir funciones por casos. Es decir, si tengo una clase PRC y tengo funciones G y H de la clase, entonces, y un predicado de la clase también, entonces la función f definida como G si vale P y H si no vale P, esa función definida por casos, también está en la clase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? La definición, digo. ¿Entienden? Es una definición. ¿No? P es la guarda. Si vale P, F es G. Y si no vale P, F es H. Y bueno, también uno puede arreglárselas para usar, por ejemplo, estas operaciones aritméticas para definir la función f. Porque f es G por P. No leo los argumentos, porque los argumentos no hacen nada. No leo el x1, xn. ¿Está bien? F es G por P más H por alfa de P. Claro, porque si vale P, si P es 1, este es 1, entonces esto queda G por 1 más H por alfa de 1, pero alfa de 1 es 0. Entonces me queda más H por 0. Es decir, ese término no se muere y solo sobrevive G por 1, que es G. Y F tenía que ser G cuando P era verdadero. Ahora, cuando P es falso quiere decir que P es 0, ¿no? Entonces acá me queda G por 0 más H por alfa de 0. Pero alfa de 0 es 1. Entonces me queda al final G por 0 más H por 1. O sea, H. Entonces, F me queda igual a H cuando P es falso. Y es lo que tenía que pasar, ¿no? ¿Entienden esto? Ahora, el producto y la suma y el alfa también tienen que estar en la clase C. Porque son primitivas recursivas. Así que están en cualquier clase. Y esto es nada más que componer esas funciones. Es una gran composición de todas esas funciones que ya estaban en la clase. No solo, en la clase también estaba G, P y H, ¿no? Eso era por hipótesis. Pero entonces, si G, H y P están en una clase PRC, entonces también está F. Ahora, si instancian la clase PRC en la clase de todas las funciones primitivas recursivas, lo que este teorema dice es que si G, H y P son primitivas recursivas, entonces F definida de esta manera es primitiva recursiva. Pero si instancian en la clase de las funciones totales estilo incomputables, lo que este resultado dice es que si P, G y H son totales estilo incomputables, entonces F definida de esta manera también es total y estilo incomputable. ¿Sí? ¿Entienden esto? Sí. Esto es un if-else. ¿Cómo? Es un if-else. ¿Un if-else? No entendí la pregunta. ¿Cómo un if-else? Ah, sí, un if-else, claro, sí, exacto. Sí. Si uno tuviera que programarlo en un lenguaje que tenga esas estructuras de control, sería un if-else, if-then-else. Pero es nada más una función matemática partida, ¿no? Que da una cosa cuando vale P y la otra cosa cuando no vale P. Si lo tuvieran que programar en C, claro, usarían un if-then-else. Y después, bueno, claro, uno puede definir en más de un caso. Y es la misma cosa, es lo mismo. Tienen ahora una clase. Lo que pasa es que lo tienen varios casos, ¿no? G1, GM. Y también tienen predicados P1, PM, entonces mutuamente excluyentes. Entonces la función definida como G1 si vale P1, o G2 si vale P2, o GM si vale PM, o H en caso contrario, uno de los anteriores, también es la misma cosa. Bueno. Entonces, todavía no respondimos esta pregunta, ¿no? De si primitivo recursivo es lo mismo que total y teoría incomputable. Pero sí sabemos que si es primitiva recursiva, entonces es total y teoría incomputable. Y lo que no sabemos es la otra implicación. Si es total y teoría incomputable, ¿será también primitiva recursiva? Y
Lo importante de esta parte es que la recursión primitiva es muy controlada. Es decir, es una recursión que los fuerza a que siempre lleguen al caso base. En particular no pueden definir funciones, pero tampoco tal vez puedan hacer búsquedas más inteligentes que búsquedas lineales hacia abajo, revisar todos, ¿no? No pueden saltar hacia adelante, siempre y cuando garanticen en todo caso volver al caso base. ¿Está bien? Por ejemplo, la función Fibonacci, que se define de esta manera. Fibonacci de 0 es 1, Fibonacci de 1 es 1, y después Fibonacci de t más 2, puedo poner que es igual a Fibonacci de t más 1 más Fibonacci de t. ¿Sí? O lo que es lo mismo, Fibonacci de, bueno, t más 1, porque yo siempre les mostré la recursión primitiva con t más 1 de este lado, ¿no? Es igual a Fibonacci de, bueno, t más Fibonacci de t menos 1, si quieren, siempre y cuando t, por supuesto, no, estos dos casos vienen antes, ¿no? Y después viene este caso, o sea, t acá tiene que ser, no puede ser 0, no puede ser 1, ¿no es cierto? Hay que aclarar eso, ¿no? No sé cómo vería en este caso, en este marco. Pero ven, cualquiera de las dos, no importa, no se ajusta, sí que no se ajusta al esquema de recursión primitiva. Porque la recursión primitiva no dejaba mirar el anterior y el anterior del anterior. Solo dejaba ver el anterior. ¿Se entiende? Entonces uno podría preguntarse si la función Fibonacci es primitiva recursiva o no. Y la respuesta es que sí, es primitiva recursiva. Pero esta no es una demostración de que lo es. Tendrías que ajustar esto al esquema. Claro, hay que ajustar esto al esquema de la recursión primitiva. Pero sí es primitiva recursiva. Lo que pasa es que esta es una mala explicación de que es primitiva recursiva. Hay que reescribirla. Hay que hacer cuentas y lograr definir la función Fibonacci usando lo que podemos usar. ¿Me entienden? Hay una diferencia entre un esquema de recursión y el hecho de que la función sea primitiva recursiva. Fibonacci es primitiva recursiva, lo van a ver en la práctica. Pero este esquema no se ajusta a la recursión primitiva. Sí, no, está mal escrito. Pero se puede reescribir y que se ajuste al esquema. ¿Se entiende entonces esto? Bueno, entonces, eso era lo más importante de esta primera parte. Así que lo que podemos hacer ahora es... ¿Cómo? Ah, bueno, igual terminaba. Hacemos un intervalo de 10 minutos y seguimos con la segunda clase. ¿Cómo? ¿10 minutos? No, porque eso es
Y la otra es No, yo digo, lo que no entendía era la clase. ¿sabés quién había hecho el Eso me final? parecía más. ¿Sabés quién había hecho el final? Y además yo no, físicamente. Además yo no había gustado. Sí, asumiendo eso, sí. Diciembre no. Ah, bueno, diciembre no. No, bueno, pero yo en el país de como que no sé. Yo no sabía hacer 2 ejercicios. No. No, dijo el que se quiera, se puede ir con ninguna gana, hacemos un video. No tenía que quedar mal, entonces era como. No lo dijo eso, después se dio cuenta. Pero yo en pánico, es como. No, 4. Yo me parece. Se quedó un BF entonces. ¿Quién es? Sí, boludo. Sí, bueno. No, viste que él sí es un padre de Dios. La Richard. No. Él estuvo tan mal que te Una consulta nomás. Después esto hay práctica o es solamente teórico. No siempre, ¿eh? No, está bien, gracias. ¿Sistemas operativos está bueno? No, bueno, me viste ayer. No, ¿qué pasó? Es una porquería. ¿Sí? Porque encima, onda, el tipo empieza a hablar con siglas, cosas que no sabemos. Pero nadie la sabe. Obviamente hay gente que sí. Que siglas como. Ah, siglas como. Siglas como. Claro, onda, no, porque tenés que hacer el país, te recibe el DNS y vos le tenés que preguntar si tiene. ¿No sabes que sea al revés? Sí, obvio. Yo pienso que se supone que pienso al revés. De hecho, Pero no digo en podés. el plan. En el plan. No podés. No es la teoría de los sistemas. Sí. Programativa. Y vas a hacer.